En diciembre aprovechamos que se cumplieron 2 años de gestión del presidente Peña Nieto y para abordar este tema tuvimos con nosotros a 2 excelentes conocedores de los temas públicos, al doctor Víctor Peña y al doctor Juan Pum, ambos académicos e investigadores del Colegio Sonora. Esperemos que les sea interesante lo que nos compartieron. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante para este país. El presidente Enrique Peña Nieto está cumpliendo 2 años en funciones como presidente de la República y es un buen momento para hacer su evaluación de su gestión. Y en ese sentido, diferentes medios de comunicación han hecho encuestas que reflejan de alguna o de otra forma el sentir de los mexicanos y también el caso muy particular de un medio local que hizo una encuesta para reflejar el sentir de los sonorenses. Así vemos un presidente con problemas de aprobación en su gestión. Si vemos la encuesta de Reforma, los niveles de desaprobación del presidente han ido creciendo de una forma importante y según Reforma, los líderes opinan, que son los líderes empresariales y sociales, que el 79% desaprueba la gestión del presidente, 79%, casi 8 de cada 10 líderes, y en el caso de los ciudadanos, el 58%. Después de estas grandes reformas viene este gran desencanto. Es decir, escapa a una lógica lineal, debió haber sido al contrario, que después de las grandes reformas la percepción se fuera incrementando y no ha sido así. Es decir, entonces me parece que este panorama de entendimiento de lo que pudiera estar sucediendo tiene mucho que ver con ese hito dentro de la presidencia de la República, que son el fin del Pacto por México, ¿no? el anunciado fin de Pacto por México, la luz verde para las reformas estructurales, los grandes pendientes que se manejaban desde Pacto por México, y eso me parece también es parte de lo que podemos nosotros observar. Víctor, ¿no pareciera que está mal administrada la expectativa después de las reformas? O sea, como que el tema por parte de la comunicación de presidencia no se tomó con la fuerza debida para podernos informar los siguientes pasos, ¿no? Me da la impresión como que se terminaron las reformas y dejó de comunicarse a la gente lo que seguía. Bueno, lo que pasa es que el gran esfuerzo, me parece, estuvo en generar las expectativas y en generar esa sensación de que si no se aprobaban las reformas estructurales, quedábamos desfasados. Después de que se aprueban las reformas estructurales, digamos, en términos generales, el primer tramo antes de este gran escándalo que se refiere a los hechos violentos en el sur y a las cuestiones de la Casa Blanca y los escándalos de la corrupción, eran, me parece, más un justificar por qué la expectativa no se estaba cumpliendo en el plazo inmediato, siendo que antes se decía que inmediatamente iba a haber estas grandes consecuencias, ¿no? Que bajaran los recibos de la luz, los temas de los precios de la gasolina y el crecimiento económico, y después de la aprobación de las reformas, lo que yo percibo lo que yo percibí era más bien una justificación de por qué seguían incrementándose las gasolinas, por qué hasta dentro de 2 años iba a tener esta recuperación económica, etcétera. Entonces, y esa administración de la justificación de por qué no se habían cumplido las expectativas fue interrumpido por el movimiento del Politécnico Nacional, inmediatamente después por los hechos de Guerrero y después por la cuestión de la Casa Blanca y todo lo que ha habido alrededor, y lo que me parece es que ya no les ha quedado tiempo para regresar a esos temas y tratar de rescatarlos, ¿no? No sé si están en un segundo plano o incluso están en un tercero o en un cuarto plano, porque hay otras cosas mucho más a la vista, ¿no? En mi lectura, y lo digo a título muy personal, Luis Videgaray se me hace una persona activa, una persona que conoce, graduado en el MIT, experto en finanzas, todos los merecimientos académicos, ¿no? Y técnicos, y ahí está. Entonces, ¿por qué no se dan resultados? Bueno, ellos dicen, es que le estamos apostando a que en el segundo ciclo, pero bueno, ahorita la realidad es que los gobiernos locales, por ejemplo, tienen muchos problemas en cuanto se están ahogando, ¿no? Y eso impacta en la... Ahora, Víctor, el presidente no se ha quedado callado, dice, detrás de eso también hay un movimiento desestabilizador, ¿no? Y hay otra versión de lo que está sucediendo, y sin dejar de reconocer el descontento, dicen, los grandes capitales están molestos con el presidente y están
fraguando un desgaste para iniciar un nuevo pacto. Y puede ser que también haya problemas hacia el interior del propio sistema priista, de grupos que están ajenos de este grupo cerrado, compacto, que ha sido el grupo del presidente. Bueno, por ahí en la prensa salía esta expresión, ¿no? El presidente está enojado, precisamente por esta también expresión de calificar como desestabilizadoras de manera genérica todo aquello que cuestiona el desempeño y la gestión actual presidencial. Lo que veo, digamos, o lo que puedo percibir en todos estos movimientos es que si bien hay un componente espontáneo de participación social, en donde no solamente es Ayotzinapa, sino además todo aquello que se ha acumulado a través del tiempo y que no se ha resuelto, y que lo mismo es contra un presidente, este presidente, como en contra de la clase política en general, o como contra gobiernos estatales, contra sí todos, existen, pues, y siempre han existido. Pero aquí lo interesante es que, siendo que han existido a lo largo del tiempo, ahora, después de las reformas estructurales, existe la coordinación, yo no le llamaría desestabilizadora, porque ya hay una descalificación, pero sí hay una coordinación tal que logra mantener un movimiento, y no nada más un movimiento, digamos, sin dirección, sino todo lo contrario. Quiero aprovechar para agradecer a dos expertos que nos acompañaron el día de hoy del Colegio de Sonora, al doctor Víctor Peña y al doctor Juan Pun. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, es un gusto estar aquí. Gracias, Víctor, por estar con nosotros. No, al contrario, siempre es bueno poder compartir una mesa como esta y tratar de expresar algunas ideas de lo mucho que hay que recorrer. Así es, y ese es el objetivo que tenemos aquí en Los Opinadores, dar la oportunidad de debatir los temas que nos interesan a todos. El 13 de septiembre abordamos un tema que nos parece de la mayor importancia, las perspectivas económicas para el cierre del año. Y para ello tuvimos el honor de tener con nosotros a dos excelentes opinadores, al licenciado Enrique Camargo, director de Actinver, y al licenciado Arturo Encinas, profesor asociado del TEC de Monterrey. Nos dieron algunos tips muy buenos. El día de hoy vamos a hablar en Los Opinadores sobre el tema de las perspectivas económicas, un tema que está creciendo en la preocupación de todos los mexicanos y los sonorenses. En los últimos 2 años, digamos, la economía no ha funcionado como se esperaba. En el 2013 tuvimos un crecimiento del 1.4%. Este año iniciamos con un propósito de crecer 3.9% y se han tenido que hacer al menos 2 ajustes. El primero, se hizo un ajuste a 2.7 y el último por parte de la Secretaría de Hacienda es entre el 2.1 y el 2.6. Sin embargo, otras previsiones no son tan optimistas. Por ejemplo, Banco de México dice entre el 2 y el 2.5 y HBC dice el 2.2. Arturo, ¿cuál es la recomendación en materia de dólar? Evitar el consumo en términos de dólar, pero en crédito. Es decir, si vas a manejar todo, que sea con tu dinero, que sea tus propios recursos, tus ahorros, y el dinero que estás recibiendo ahorita, primero es cubrir, por ejemplo, si recibiste aguinaldo, cubrir tus deudas, no tener deudas para iniciar el año, el que no empezar la famosa cuesta de enero con tantos sacrificios, ¿no? Que sea, sí, voy a cubrir mis regalos, voy a comprar mis cosas, voy a Tucson, voy a comprar el billete verde, pero lo voy a comprar con mis recursos, y eso sí, ya gástatelo, no hay ningún problema. El indicador más fuerte de que la economía en México está creciendo tiene que ver con el consumo privado, pero que sea un consumo privado nuestro, que sea con propios recursos. Entonces, en ese sentido, ahí ahora sí vas a pasar una Navidad, vas a pasar un enero, vas a tener expectativas de crecimiento mucho mejores porque usaste tu dinero. Hay que protegerse, hay que ser cuidadoso. Es el momento en que podríamos perder parte de nuestro patrimonio por un error de planeación, de creer que todo está bien y que es un asunto que se va a resolver un mes y que Santo Claus nos va a dar dinero para pagar en enero todo lo que nos andamos en diciembre. Eso no va a suceder. Sí, no va a suceder. No va a venir una varita mágica. Santo Claus no da para tanto. No da para tanto. Y además es extranjero, entonces no nos va a proteger a nosotros. Muy bien. Ahora, otro aspecto es, seguramente los gobiernos van a tener que entrar en planes de austeridad. Es irremediable. O sea, al menos los primeros meses van a tener que cuidar el gasto.
Pero ahí preocupa que a veces los planes de austeridad van en contra del propio ciclo económico porque reducen en las partes que no deben de reducir. Por ejemplo, despiden gente, y eso genera un problema en la economía. Reducen algunos gastos importantes como es construcción, que genera efecto multiplicador. ¿Qué le recomendarías, Enrique, a los gobiernos? Tienen que bajar su gasto, pero ¿cómo lo deben de bajar? Pues ahí yo les recomendaría cuentas claras, amistades largas, ¿no? El año que entra pues es un año atípico, ¿no? Político y de campañas, y donde yo siento que sí va a haber un flujo, ¿no? Que no va a retrasar tanto el gasto. Pues ojo al crédito al consumo, evitar al máximo o nulo crédito al consumo. No irse con la promoción de pague, compre ahora y sin intereses los próximos 3 años. Hay que evitar mucho el crédito al consumo porque es lo que hace más daño. Lo que comentábamos de lo de las tarjetas de crédito, no, la utilizo ahorita y la tengo un mes para pagarlo. Hay estadísticas que dicen que el 60% de las personas que utilizan una tarjeta de crédito no la va a poder saldar a fin de mes, y los intereses ahí sí son... son los más caros que hay, ¿no? Son los más caros. Sí hay que usar el crédito cuando es un crédito activo, cuando tú sabes que lo que vas a disponer con ese crédito le vas a obtener mucho más con una alta seguridad para un negocio, para una actividad, vas a obtener más de lo que te va a costar ese crédito, ¿verdad? O aún aunque lo pagues antes. Porque eso sí es un crédito activo, eso sí te permite generar ingresos adicionales. Entonces, mucho ojo, cero crédito al consumo. Mejor busca las maneras de cómo generar ingresos para poderte comprar eso que quieres para consumir. El caso de excepción es lo de la hipoteca de la casa, donde sí, donde es un activo que va generando, que va creciendo, que se va manteniendo su valor en el tiempo, y que pues ese pudiera tener su excepción, ¿verdad? Dentro de un crédito que no es al consumo, es para vivir. Y prepararse más, educarse en la cuestión del manejo de finanzas personales, que creo que no se enseña en las escuelas, ni en las universidades, ni en maestrías, ni en doctorados. Yo siento que debería haber una materia desde primero de primaria, dinero 1, dinero 2, dinero 3. Claro. Es con un tema que van a vivir toda la vida nuestros hijos. Para ¿no? que desde chicos una persona pudiera, desde la manera más sencilla, manejar su libretita. Muy bien, estamos terminando el día de hoy con este tema de las perspectivas económicas 2014-2015. Espero que le hayan sido útiles a nuestro auditorio, a nuestra audiencia. Ese es el ánimo de este programa. Yo quiero agradecer a Enrique Camargo, director de Actinver. Gracias, Enrique, por acompañarnos. Gracias a ti. Arturo Encinas, del TEC de Monterrey. Gracias, Arturo. Gracias por invitarme. Por estar con nosotros. Y muy bien, yo soy Marco Paz. Estuvimos en el programa de Los Opinadores. Los esperemos en la próxima edición.